Buenas tardes, mi nombre es Angie Tatiana Barragán Rodríguez, estudiante de la Universidad UNAD del programa Negocios Internacionales perteneciente a la Escuela de CACEN. Buenas tardes, mi nombre es Nayib Adriana Riaño Cruz, estudiante de la UNAD de Negocios Internacionales. A continuación, vamos a hacer nuestra presentación y opinión sobre el tema propuesto de la fase 2 del curso Microeconomía. Entonces, perfecto, entonces, para nuestra introducción tenemos y identificamos que la economía estudia el comportamiento de la sociedad al distribuir todos estos recursos limitados. Bueno, ya que si lo administramos de una manera equilibrada, todos podemos suplir nuestras necesidades. Por eso es muy importante su estudio y adicional a eso todo entender y comprender los conceptos que desglosan tanto la microeconomía como la macroeconomía y conceptos que vamos a estar viendo durante todo este proceso a través también de ejemplos hipotéticos. Bueno, como siguiente tenemos objetivos general y específico. Entonces es analizar los aspectos teóricos y conceptuales de la microeconomía como factor para comprender el funcionamiento de esta economía. Como específicos tenemos la apropiación de los conceptos de la economía. Perfecto. Entonces, ya para ahondar al tema de la economía, entendemos que la economía es una ciencia social que estudia cómo el ser humano y la sociedad utilizan los recursos escasos y obviamente para satisfacer sus necesidades. Esto desglosa ciertos aspectos como la macroeconomía, la microeconomía y ya unos conceptos que iremos viendo. En cuanto a su método científico, la economía busca establecer principios, teorías y conceptos que lo que hagan es que lleven un proceso de observación, inducción, deducción y comprobación para que pues obviamente todos como sociedad tengamos los mismos beneficios y todos estemos satisfechos. En cuanto a la macroeconomía, entendemos que la macroeconomía estudia magnitudes agregadas totales o globales, es decir, todo en general a nivel pues, global. Bueno, sin embargo, su objetivo, lo ideal aquí es que pueden incluir el crecimiento del Producto Interno Bruto, el que se estabilice pues nuestra moneda, que se puedan recaudar impuestos y asimismo invertirlos en mejores instalaciones o en el país, por decirlo así. Y así manejamos que la macroeconomía es una herramienta fundamental para la conducción política y económica de, pues obviamente, de la región o de la manera global. Esta lleva unos indicadores. La primera es la combinación de variables financieras que permiten la medición de tendencias económicas. Estos indicadores es lo que van a lograr lo anterior dicho. Entonces, estos indicadores que van a mostrar son, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, ayudan pues obviamente con la macroeconomía, pues obviamente que las tasas de desempleo bajen, pero pues eso maneja estos indicadores y así manejamos todos los que estaremos ahí expuestos. En cuanto a la microeconomía, es la parte de la teoría que estudia el comportamiento, pues ya del parte individual de los agentes económicos, la empresa, pues obviamente los consumidores. Y un ejemplo de ellos es que ante los problemas climáticos, los agricultores ven reducida su producción de papa. Eso tiene una consecuencia, una menor cantidad de oferta en el mercado y por tanto las presiones obviamente en cuanto al tema económico. Bueno, ahora bien, y eso lograría que el alza suba de los productos. Bueno, como siguiente la economía sigue la división. Ella se divide en 4 partes. La primera es la positiva, que son afirmaciones que es, fue o será. Y la siguiente es la teoría económica, donde son leyes, modelos que explican la realidad de una economía. Tenemos como, por ejemplo, teoría de los precios agentes económicos individuales, el precio de un producto. También tenemos la economía normativa, que son opiniones o críticas. También se encuentra la economía descriptiva, que aquí se encuentra describir un tabulo, organizar información económica, se inicia el tratamiento científico a la economía.
La economía también, en la parte normativa, debería analizar juicios de valor, ejemplo, como el gobierno debería dar más apoyo a las familias de extrema pobreza. Ok. Ahora bien, en cuanto al término de escasez, debemos entender que es un problema económico mundial, pero no en el sentido en de que, pues, obviamente muchas personas necesitan o deben de ver reflejado su deseo de adquirir, pues, cierta cantidad de bienes o servicios. Lo ideal aquí es que obviamente todos tengan lo que merecen, de una manera obviamente buena. Sin embargo, pues obviamente las necesidades están limitadas pues, de manera humana, entonces manejamos estos ciertos aspectos que son, por ejemplo, lo limitado en el ser humano son la educación, la salud, la alimentación y los bienes. No es que no tengamos que comer, sino que pues obviamente uno quisiera comer pues obviamente cosas que a uno le gustaran, no siempre, por decirlo así, siempre arroz y papas, sino que ya viniera a incluir en la canasta familiar la carne, la proteína, etcétera. Un ejemplo a lo que me refiero es que si la persona quiere comer palomitas y ver una película en el cine, pues obviamente es escasez si solo le alcanza para una cosa. Es decir, que él solamente puede satisfacer o comer o ir al cine. Entonces, lo ideal aquí es que estos términos pues los podamos entender para así mismo lograr pues salir de esos términos claramente. Y pues obviamente satisfacer los deseos de ambos. O sea, realmente tanto una cosa como la otra. Bueno, como por siguiente, sigue la oferta y la demanda. Entonces, la demanda es la cantidad de bienes y servicios que se pone a las ventas. La oferta es igual a la cantidad que se desean comprar los interesados. Bueno, en la demanda se encuentra la ley de demanda, que es la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio de venta en el mercado. En la oferta se encuentra también una ley que es la relación entre la cantidad de un bien que un vendedor está dispuesto a ofrecer a cierto precio en el mercado. Un ejemplo en la demanda. Si una manzana cuesta 1.000 pesos y con ese precio el mercado demanda 600 unidades, ¿qué ocurriría si baja un precio a la mitad? Los compradores están dispuestos a comprar más manzanas por ser más baratas, es decir, que ya no compran a 600 unidades, sino 1.000 unidades, por lo tanto la cantidad demandada se incrementará. Un ejemplo de la oferta. Si tenemos una piña que cuesta 5.000 pesos, ya ese precio se ofrecen las piñas en el mercado. ¿Qué ocurrirá si sube su precio a 10.000? Los productos estarán más motivados aumentando su producción de piñas. Así es. Ahora bien, en cuanto al flujo circular de la renta, que es otro de los conceptos que aplicamos en la economía, debemos de entender que es un modelo que explica de forma sencilla cómo funciona la economía, relacionando los factores económicos de, pues obviamente, los sectores públicos, de las empresas y pues de la familia. Ya yendo a su historia, el flujo circular de la renta es un concepto que fue acuñado desde el siglo XVIII y pues el responsable de él fue Francois Quesnel. Entonces, los tipos que maneja este flujo circular de renta son el flujo real, el flujo monetario y pues obviamente, por ejemplo, el flujo real hace referencia a los factores de producción, bienes y servicios, mientras que la parte monetaria es que tiene que ver con el dinero que va desde un agente a otro. Bueno, un ejemplo de lo que embarcaría un flujo circular de la renta es cuando compramos un computador existe un flujo real y un flujo monetario. El flujo real es el computador que recibimos, es decir, la parte de la industria nos lo brinda a nosotros. El flujo real es y el flujo monetario sería el dinero que pagamos con ello. Y pues, ¿cómo conseguimos nuestro dinero? Pues obviamente trabajando. Así como vemos en nuestra imagen, así va el factor. Entonces así lo manejamos. Mercado de bienes y servicios, en la parte de abajo mercado de factores de producción y al lado desde las empresas hacia los hogares el producto y de los hogares hacia las empresas la parte económica. Bueno, acá se encuentra el punto de equilibrio que sirve para definir el momento que una empresa cubre sus costos fijos y variables.
Para calcular el punto de equilibrio es necesario conocer los costos fijos y variables. Estos datos pueden obtenerse de forma anual, mensual o trimestral. El cálculo se hace con base en el porcentaje del margen bruto. Entonces, también en esto se encuentran dos factores principales que debemos conocer, que son los de los gastos fijos y variables, con los que se obtendrán los costes totales. Entonces, los gastos fijos son los que no cambian cada mes, su valor siempre es el mismo. Los gastos variables son los que varían de acuerdo con lo facturado mensualmente. Un ejemplo podría ser, si una empresa vende un producto con un valor de 50 pesos, el precio variable unitario es de 25 pesos y de costos fijos suma 12.500. El cálculo debe ser punto de equilibrio unitario 12.500 dividido entre paréntesis 50 menos 25, cierra paréntesis, igual a 500. También se encuentra la fórmula para el punto de equilibrio por unidad, que es precio variable unitario igual al precio variable dividido en unidades vendidas. Y ahí tendríamos el resultado del punto de equilibrio. Así es. Ahora bien, ya pasando a los mercados de competencia, pues ya que esos conceptos están claros, debemos entender que los mercados de competencia están divididos en especial en 5 de manera general. Y pues bueno, en 6 contando la competencia perfecta. ¿Pero en qué consiste? La competencia perfecta es un tipo de estructura de mercado en la que muchas empresas venden productos similares y las ganancias son prácticamente inexistentes. Es decir, que muchas empresas venden el mismo producto. Criterios. Estos criterios deben de ser que todas las empresas venden un producto idéntico. Todas las empresas aceptan precios, no puede influir en el precio del mercado de su producto. Y así manejamos ciertos criterios que se ven reflejados en la pantalla. Sin embargo, cuando no cumple estos criterios, se le conoce como la competencia imperfecta, es decir, que deriva de otros criterios. En la parte del monopolio, ¿qué es el monopolio? Es cuando una empresa es el único proveedor de un servicio. Es decir, lo que le otorga, pues obviamente que no tiene competencia, entonces pues puede jugar un poco con los valores de precio porque pues es el único que puede acercarse, pues obviamente porque es el único que expende el producto. Maneja servicios, por lo general, un ejemplo de esto son los servicios públicos. Bueno, ahora bien, el oligopolio se refiere a una industria en la que solo hay un pequeño número de empresas en funcionamiento. Es decir, ninguna empresa tiene una gran cantidad de poder en el mercado y por lo tanto ninguna empresa puede elevar sus precios por encima de un precio estándar en un escenario de competencia perfecta. Si ya nos vamos para el tema del monopsonio, este consiste en una condición de mercado que está fuertemente influenciada por un solo comprador. Bueno, es lo opuesto al monopolio, una condición de mercado con un solo vendedor. Bueno, en los monopsinos, el comprador ejerce un mayor control sobre la compra del bien y servicio, lo que le otorga mayor poder, es decir, si la persona decide no comprar porque le parece caro, pues los monopsonios se ven obligados a bajar su valor. En cuanto al oligosonio, es un mercado en el que hay pocos compradores, pero muchos proveedores. Esto es lo que lo convierte en un mercado de compradores, en un oligosonio. Los pocos compradores suelen ser grandes y poderosos. Bueno, en consecuencia, los compradores ejercen una influencia considerable sobre los vendedores. Bueno, ok, entonces para continuar, mostramos este mismo, por decirlo así, este mercado de competencia, pero en el idioma inglés. Entonces, pues ya lo dejamos ahí para que ustedes lo reevalúen y continuando con la información. Bueno, en conclusiones. En conclusiones, encontramos que analizamos los aspectos teóricos y conceptuales de la economía. Se comprende su funcionamiento y desarrollo, la capacidad de plasmarlos en la práctica a través de ejemplos expuestos en el informe. Aclaramos e interiorizamos los conceptos básicos sobre la microeconomía y por último se identificaron los distintos mercados en la competencia. Muy bien, también pues como conclusión tenemos que entendimos cada aspecto que vimos reflejados en este informe, en esta actividad.
La referente bibliografía y las fuentes de donde tenemos nuestra información son las siguientes. Y pues esto es todo por hoy. Agradecemos su atención y pues obviamente muchas gracias, Nayib, por tu tiempo para un próximo trabajo. Bueno, Gracias. feliz día.